Son las 19:33, así que vamos a empezar, ¿ya? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, por intermedio del corazón doloroso e inmaculado de María Santísima, tu amadísima esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿cómo están todos? Espero que bien, con ánimo para seguir en esta segunda clase. Hoy día está muy interesante el tema ya. Vamos a ver si me funciona. Ahí. Vamos a partir hoy día viendo las principales fiestas judías, ¿ya? Nosotros tenemos... ¿Se escucha? Sí, te escuchamos bien. Solo tal vez todos los demás que pongan en mute su teléfono, su micrófono mejor. Sí, que apaguen los micrófonos. Hoy día vamos a partir con las principales fiestas judías, porque vamos a hablar de una fiesta judía, ¿ya? Pero si no las conocemos, no vamos a entenderlas, ¿ya? Entonces, se fijan que puse de fondo el paso al Mar Rojo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el paso del Mar Rojo a la salida de Egipto, los israelitas, ¿no es cierto?, van a salir de la esclavitud y van a entrar al desierto, y en el desierto van a tener una serie de vivencias que van a fundar estas fiestas, ¿ya? La primera es la Pascua, ¿no es cierto?, que es el paso del Mar Rojo, y la Pascua se sitúa dentro de una semana que se llama los Ácimos, ¿ya? Y que recuerda la salida de Egipto. Después tenemos una segunda fiesta que es Pentecostés, que en un principio todas estas eran fiestas que no eran religiosas, eran fiestas seculares, ¿verdad? Y celebraban las primicias del campo, la siega, ¿ya? Y después, en el desierto, ya no había cosecha, no había siega, por lo tanto, en la fecha que se celebraban las primicias, Dios va a entregar las tablas de la ley, ¿ya? Así que posteriormente, porque esto no fue inmediatamente que se empezó a celebrar Pentecostés, sino que un tiempo después va a celebrarse la entrega de las tablas de la ley, ¿ya? Y por último, la última, porque estas son las tres principales, ¿ya? Sukkot o las tiendas, que era la recolección al final del año, pero ellos van a celebrar haciendo una tienda en sus propias casas, porque Moisés lo pidió para recordar el paso por el desierto, ¿ya? Hoy día nos vamos a centrar principalmente entonces en Pentecostés. Entonces lo primero que tenemos es que hay un Pentecostés judío, según lo que acabamos de ver en las fiestas que se celebran. ¿Y qué significa Pentecostés? 50 días después de la Pascua, ¿ya? ¿Cómo fue que sucedió este Pentecostés?
estaban en el desierto, ¿no es cierto? Y Dios le va a pedir a Moisés que suba al monte y el pueblo se queda abajo, ¿no es cierto? Y entrega entonces, le da las primeras tablas de la ley a Moisés. Si alguien quiere, si tienen sus Biblias, alguien puede buscar Éxodo 32, 15, 19, ¿ya? Y vamos a leer. El que tenga el texto puede abrir su micrófono y leer. ¿32 qué versículo? 15, 19. Aquí lo tengo. Yo lo tengo. ¿Ya? ¿Qué lo lee? ¿Ya lee? Lee tú nomás. Ya dice, volvióse Moisés y bajó del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por una y otra cara que estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura grabada sobre las mismas era escritura de Dios. Cuando Josué oyó la voz del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, gritos de guerra en el campamento, respondió Moisés. No, son gritos de victoria, ni alaridos de derrota. Cantos a coro es lo que oigo. Cuando Moisés llegó cerca del campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira, arrojó de su mano las tablas y las hizo añico al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo quemó y lo molió hasta reducirlo a polvo, que Hasta ahí. esparció en el agua y se los dio a beber a los israelitas. Hasta ahí. Entonces, las primeras tablas que Dios le dio a Moisés... Doy un versículo más. Sí, hasta ahí estamos bien. Entonces, las primeras tablas las rompió porque se habían construido el becerro de oro. Y Dios le va a decir a Moisés que está enojado con este pueblo y que se acaba la alianza. Y entonces Moisés intercede por el pueblo, ¿ya? Eso también está en el 32, 11, 14, ¿ya? No lo vamos a leer, pero intercede y Dios le dice que los perdona, y entonces Dios le va a entregar unas nuevas tablas, y este relato nos aparece en Deuteronomio 1:5, ¿ya? Perdón, falta un dato. Deuteronomio quedó mal puesto. Deuteronomio 10, 1 al 5. Toda la parte del desierto, toda la vivencia del desierto está en 4 libros, ¿ya? Los encontramos en el Éxodo, en el libro del Éxodo, en el libro del Levítico, Número y Deuteronomio, ¿ya? Entonces, no en todos los libros sale todo. Entonces, hay que buscar en distintos libros para poder tener la versión completa, ¿ya? Entonces, ¿quién puede buscar Deuteronomio 10, 1 al 5? Acá lo tengo en Deita. Ya, Aquí lo perfecto, tengo, sí. lee nomás.
10 del 1 al 5. Entonces me dijo el Señor, haz 2 tablas de piedra como las primeras, sube a la montaña para encontrarte conmigo y fabrica un arca de madera. Yo escribiré en las tablas las palabras que había en las tablas anteriores que tú rompiste y colocarás las tablas en el arca. Fabriqué pues un arca de madera de acacia. Hice 2 tablas de piedra como las primeras y subí a la montaña con las 2 tablas en mi mano. El Señor escribió en las tablas, con la misma escritura que la primera vez, los 10 mandamientos que el Señor les había proclamado en la montaña en medio de fuego, el día de la asamblea, y me las dio. Yo bajé de la montaña y guardé las tablas en el arca que había fabricado, y allí quedaron, como el Señor me había ordenado. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Bueno, aquí vamos a hacer una muy pequeña lección, ¿ya? Para entender bien de qué se trata el texto, ¿ya? Porque uno lo lee y se lo sabe. Entonces no pone atención a las verdaderas palabras con su significado, ¿ya? Entonces la parte de labrar las tablas de piedra como las primeras y sube donde mía la montaña. Hazte también un arca de madera. Esa parte está entendible, ¿verdad? Porque como había roto las primeras, entonces va a ser unas nuevas. Yo escribiré en las tablas las palabras que había en las primeras que rompiste, y tú las depositarás en el arca. También está claro eso, ¿verdad? Hice un arca de madera de acacia. Labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí a la montaña con las 2 tablas en la mano. Pero antes de subir, él ya había hablado con el pueblo, ¿no es cierto? Y para decirles que Dios se había arrepentido de realizar la alianza. ¿Ya? Entonces, él escribió en las tablas lo mismo que había escrito antes, las 10 palabras que Yahvé había dicho en el monte. Aquí viene lo más importante, que son estas palabras que vamos a tener que retener, ¿ya? De en medio del fuego. ¿Por qué? Porque había fuego en la montaña. El día de la asamblea estaba todo el pueblo esperando que Moisés regresara, ¿ya? En una asamblea. Y lo que no dice acá es que habían truenos en la montaña junto con el fuego, ¿ya? Cada vez que hay trueno hay relámpagos, ¿verdad? Y hay fuego. Entonces, estas son las cosas que a nosotros nos interesan. Y Dios entrega las tablas y, como dice aquí en el primer punto, ¿no es cierto?, las primeras tablas de la ley. Esta ley, ¿qué es lo que son? Los 10 mandamientos, ¿ya? Que va a ser la ley de Dios y va a ser una nueva alianza. La primera alianza que hay acá antes es la alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Y después entonces va a haber un cambio en el sentido de que hasta antes de Moisés, la ley que regía al pueblo de Israel era la ley natural, ¿ya? A partir de las tablas de la ley, lo que va a empezar a regir va a ser los 10 mandamientos, ¿ya? No sé si en esto hay duda. ¿Pueden hacer preguntas? Ya. Ahora vamos a ver el Pentecostés cristiano, ¿ya?
Yo lo escribí acá para poder que todos pudiéramos ir leyendo al mismo tiempo, ¿ya? Esto está en Hechos de los Apóstoles 2:1-5, que esto viene a pertenecer, digamos, al tema principal que nos reúne, que es las primeras comunidades cristianas, que recibieron este Pentecostés, ¿no es cierto? Los apóstoles junto con María. Entonces dice, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Bueno, la pregunta que les quiero hacer es, ¿qué significa al llegar el día de Pentecostés? ¿Qué día era ese, el día de Pentecostés? 40 días después de la Pascua, me imagino. Claro, pero eran 40 días después de la Pascua, pero era una celebración de qué tipo era esta celebración de Pentecostés. Era un Pentecostés judío. O sea, el día que los cristianos... ¿Perdón? ¿Se celebraba la entrega de las tablas? Exactamente. Entonces, el día de Pentecostés estaban todos reunidos con un mismo objetivo. ¿Quiénes todos? Los apóstoles, algunos discípulos y María, ¿no es cierto? Orando para la llegada del Espíritu Santo que Jesús les había prometido. Y ese día ellos estaban celebrando la fiesta del Pentecostés, de la entrega de las tablas. ¿Ya? Por eso se llama Pentecostés. La fiesta nuestra también. Porque se celebraba el mismo día que va a suceder Pentecostés cristiano. Entonces, ¿qué pasó? Vino del cielo un ruido como una ráfaga de viento. Eso nos hace pensar en el monte, ¿no es cierto?, que llenó toda la casa en que se encontraban. Y se les aparecieron unas lenguas como de fuego, dice, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar según el Espíritu les concedía. Entonces, la vivencia del Pentecostés cristiano sucede el mismo día de la celebración del Pentecostés judío, 50 días después de la Pascua. En este caso, esta Pascua sería la Pascua en que Jesús había muerto. O sea, esto sucedió 50 días después de la muerte de Jesús, porque estos son los primeros, los apóstoles, ¿no es cierto?, y que estaban reunidos esperando, después de la ascensión, que la vimos la vez pasada, después de la ascensión, ellos se quedan en Jerusalén para esperar la entrega de este Espíritu Santo que Jesús les había prometido. ¿Sí? Ahora vamos a hacer una comparación de los dos Pentecostés, ¿ya?
tenemos un recuadro con el Pentecostés judío y un recuadro con el Pentecostés cristiano. Entonces, el primero tenemos que sucedió en la montaña. El cristiano, sucede en una casa. En la montaña había ruido fuerte de truenos. En la casa, viento. En la montaña había fuego. En la casa, lenguas como de fuego. En la montaña estaba la asamblea, o sea, el pueblo reunido. Y en el cristiano estaban los apóstoles, ¿no es cierto? Con María, que sería la comunidad. Estaban en comunidad, que es el equivalente a asamblea, ¿ya? Y ellos van a recibir la entrega de las tablas de la ley y los apóstoles van a recibir el Espíritu Santo, que sería la nueva alianza, que les voy a explicar inmediatamente en qué consiste esta nueva alianza. En la primera alianza con Abraham era la ley natural, y en el Sinaí, que fue el Pentecostés judío, Dios les dio un paso más para este paso es una evolución moral, ¿ya? Desde la ley natural a los 10 mandamientos hay una evolución moral, ¿ya? Y en el Pentecostés cristiano, si nosotros nos fijamos, hay una referencia a la montaña, claramente, pero más suave, ¿no es cierto? Hay viento, hay lenguas como de fuego, hay asamblea, y la nueva ley es el Espíritu Santo, porque la evolución en esta alianza va a ser desde los 10 mandamientos a el amor. La nueva ley de Jesucristo, porque esto, miren, esto es algo que la mayoría de los católicos como que nos cuesta entender. Jesús no nos trajo los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son de Moisés. Entonces, cuando yo me guío solo por los 10 mandamientos, me falta avanzar en la moral hacia el amor, ¿ya? Fíjense ustedes que el Espíritu Jesús da una ley nueva, que yo no sé si ustedes se acuerdan cuál es esa ley. ¿Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo? No, esa es la de Moisés. Ámense unos a otros como yo los he amado. Exacto, esa es la ley de Jesús. Ámense unos a otros como yo los he amado. Pero el tema más complicado aquí es que uno siempre cuando escucha esta frase, este mandato de Jesús, uno cree que uno tiene que amar con el amor que uno siente. Pero no, pues. Fíjense bien lo que dice. Ámense unos a otros como yo los he amado. Pero yo no puedo amar con el amor de Jesús si no lo tengo. ¿Y cómo puedo yo tener el amor de Jesús? Solo si recibo el Espíritu Santo, que es el amor de Jesús derramado en nuestros corazones. Entonces,
yo puedo avanzar en la evolución, ¿no es cierto?, que quiere Dios para el pueblo, para el nuevo pueblo que es la iglesia, es a través del Espíritu Santo. No hay otra manera de avanzar. Entonces, el Espíritu Santo es la nueva ley, ¿ya?, que vamos a tener los cristianos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Se les han unido varias cosas, me imagino, con esta comparación. Lo más increíble de todo es cómo ha sido la pedagogía de Dios. Porque si Dios le hubiera pedido a los judíos en la montaña, al pueblo de Israel, le hubiera pedido que vivieran el amor, no estaban listos, no estaban preparados. Y Dios le va dando a cada uno un tiempo. Ahora, ¿qué es lo importante para llevarlo a mi vida presente? Ahora lo vamos a ver en la parte espiritual, ¿ya? Si yo todavía me rijo por la ley de Moisés, tengo que evaluarme, ¿ya? Yo me estoy rigiendo por cumplir los 10 mandamientos o yo me quiero regir o me rijo por el amor. Pareciera difícil de saber, ¿verdad? Pero el amor de Jesús está reflejado en las bienaventuranzas, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero vivir el amor cristiano, tengo que proponerme vivir las bienaventuranzas. Entonces, yo les propongo que ustedes hagan un examen de conciencia con las bienaventuranzas y no con los 10 mandamientos. Porque se supone que uno, después de un tiempo de seguir a Jesús, va superando los pecados mortales de los 10 mandamientos. Si uno todavía no ha superado los pecados mortales de los 10 mandamientos, difícil que pueda pasar a la ley del amor, porque hay una evolución que se va dando con el camino cristiano, ¿ya? ¿Qué les parece? Es un desafío. Se quedaron mudos. ¿Qué piensan de lo que les he dicho? Yo pienso que es como una maduración en la fe. Exactamente. Exactamente. Y hacia allá tenemos que caminar. Entonces, cuando propuse hacer este tema, era justamente poner a hacer que pudiéramos nosotros seguir el camino de los apóstoles, ¿ya? Porque cuando vemos las primeras comunidades cristianas nos parecen tan lejanas y tan fantásticas que no se nos ocurre cómo podríamos imitarlo, ¿ya? Pero aquí está claramente, ellos reciben el Espíritu Santo y lo viven. Y por eso es que pueden practicar el amor. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes están confirmados? La mayoría yo creo que está confirmada. Sí, yo sí. Sí. Entonces, el tema es el siguiente.
para ser cristianos recibimos 2 veces el Espíritu Santo. Primero en el bautismo y después en la confirmación. Entonces, ¿qué me pasa? Que no puedo vivir la bienaventuranza o no puedo vivir, ¿no es cierto?, el amor. Me cuesta mucho vivir el amor. Y como que me quedo pegado en cosas que las voy arrastrando y que como que no logro avanzar hacia lo que el Señor me pide. A veces nos vemos enfrentados a situaciones en nuestra vida que nos exigen mucho amor, ¿ya? Y por otra parte, si el Espíritu nos ha dado ya los dones, ¿no es cierto?, los 7 dones, ¿por qué no los puedo vivir en plenitud? Eso sería un buen cuestionamiento que me puedo hacer de estos 2 textos bíblicos que hemos leído, ¿ya? ¿Qué me pasa que yo me quedo en el cumplimiento de los 10 mandamientos? Que hablen de a uno, por favor, para poder entender. A mí me llama la atención el que a uno siempre le enseñaron de chico a cumplir los 10 mandamientos, digamos. Como que no lo avanzaron a esto que tú señalas, Andrea. Claro, porque los 10 mandamientos es el mínimo de un cristiano. ¿Ya? Porque Jesús, por ejemplo, voy a poner un ejemplo acá que me viene en este momento a la memoria. Por ejemplo, el joven rico se acerca a Jesús y le dice: ¿qué tengo que hacer, maestro bueno, para llegar a la vida eterna? Y Jesús le dice: cumple los 10 mandamientos. ¿Sí? Entonces, hay que cumplir los 10 mandamientos. O sea, no se puede llegar al amor sin cumplir los 10 mandamientos, porque esto es una evolución que supone cumplirlo. ¿Ya? Y entonces Jesús, el joven le dice: sí, yo ya los cumplo desde niño. Y entonces Jesús, ¿qué le contesta? Entonces vende todo y sígueme. Pero nosotros siempre hemos pensado que ese evangelio se refiere a los sacerdotes y a los consagrados. Pero ese es un evangelio para todos. Y cuando dice vende todo, no significa vender todas las posesiones que tenemos, sino que hacer como que no las tenemos para poder vivir el amor. Y usar los bienes que tengo para la construcción del reino. ¿Ya? Entonces, si se fijan, es un avance, es un salto muy grande. Ahora, yo les puedo dar un tip para poder avanzar, ¿ya? Lo primero que tengo que hacer es proponerme cumplir todos los mandamientos. Todos.
No que en uno me caigo, no. Entonces, me propongo no caer más en pecar contra los 10 mandamientos. Y después de ahí, cuando yo ya llevé un tiempo en que me doy cuenta que no caigo en los 10 mandamientos, entonces paso a lo que se llama vivir en estado de gracia. ¿Ya? El estado de gracia es que yo puedo cometer pecados veniales que son pequeños, ¿ya? Pero no los hago preparándolo. O sea, porque hay dos maneras que tiene de pecar, ¿ya? Uno es que yo ¿perdón? ¿Sí? ¿Quién quiere decir algo? Una manera es que yo me proponga, por ejemplo, que tengo que hacerle una mentira blanca a una persona. Porque no le puedo decir la verdad. Pero entonces quiere decir que estás mal. Porque te estás proponiendo hacer o sea, hay premeditación en el pecado, aunque sea chico. Entonces, de cumplir todos los 10 mandamientos, paso a no hacer ¿cómo es que acabo de decir la palabra que se me fue? Una premeditación para las mentiras, para los pequeños robos, para las pequeñas peleas, etcétera. Fíjense que la bienaventuranza, por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice la bienaventuranza? La bienaventuranza están en el capítulo 6, ¿no es cierto?, de Mateo. O 5, perdón. 5, Andreita. 5. En el 5 de Mateo y en el 6 de Lucas, ¿ya? Entonces, bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los mansos. Los pobres de espíritu son los que confían en la divina providencia, ¿ya? Que no me siento seguro con mis seguridades, sino que todo depende de Dios para mí. Eso es a lo que estoy llamado, y así se puede vivir el amor, ¿ya? Bienaventurados los mansos. ¿Soy chúcara o mansa? El Sagrado Corazón dice, ¿no es cierto? Hacer mi corazón, o sea, hay una oración muy linda al Sagrado Corazón, que es Sagrado Corazón de Jesús, manso y humilde, ¿no es cierto? Manso y humilde. Y si seguimos, ¿no es cierto? Hambre y sed de justicia. ¿Quién se la juega por otros que no tienen justicia? Los misericordiosos. ¿Aplico la misericordia o aplico el castigo? ¿Ya? Cuando alguien hace algo mal, ¿qué aplico? Bienaventurados los limpios de corazón, los que no se andan con dobles intenciones. ¿Ya? Miren bienaventurados los que trabajan por la paz. Yo trabajo por la paz o me ando, ando
o ando peleando con todo el mundo. Porque me tienen que respetar, pues. Entonces yo, si alguien, cualquiera se me enfrenta, yo peleo, porque se fijan cómo la bienaventuranza te va llevando al amor, porque es el rostro de Cristo. Eso es la bienaventuranza, como era el corazón y el rostro de Cristo. Entonces yo, como cristiano, yo no sé si usted alguna vez ha meditado lo que significa ser cristiano. Ser cristiano significa ser otro Cristo. ¿Ya? Andreita, sí. Además que de lo que estás hablando, esta propuesta que empieza dichosos, desde el amor, digamos, Exacto. no como en el Antiguo Testamento, no matar, no robar, no, como muy de ley. El no, en cambio Dios transforma desde el lenguaje dichoso, o sea, igual alégrate si sufres porque ya estás entregado. El otro es como muy de precepto, en cambio aquí confía igual, dichoso si estáis sufriendo, Dios te va a apañar, te va a recompensar, entonces el lenguaje es desde el amor. Claro, exactamente. Exactamente. Bueno, yo creo que en esto ustedes tienen que meditar y pueden hacer un proyecto, ¿no es cierto?, de cambio, de un cambio, un salto grande, ¿verdad?, al que me está llamando a través de esta clase. Porque estas clases son de alguna manera una invitación de Dios a conocer la vida de los apóstoles, porque no por nada se hace esta clase con este tema, ¿no es cierto? Cada vez que yo soy invitado a un desafío espiritual, ¿verdad? Es una invitación directa de Dios a mí, ¿ya? Personal. Porque si yo me dispongo a venir a esta clase para ver algo diferente, porque uno va a las clases a aprender, ¿no es cierto?, a buscar cosas nuevas, a crecer. Uno no pretende salir de las clases sin crecer, ¿no es cierto? Entonces, es un desafío preparar un proyecto nuevo, revisarme. Como les decía yo, primero los 10 mandamientos y después las bienaventuranzas. Ahora, también es interesante ver que aunque estamos en el en el año 2022, ¿no es cierto?, hay gente que todavía vive en la ley natural. Y hay gente que todavía vive en los 10 mandamientos. Y hay gente que ya ha logrado avanzar hacia la vivencia del amor. Entonces, a lo mejor ustedes también pueden buscar dentro de sus conocidos personas que vivan en el amor para fijarse cómo son, ¿ya? Porque hoy día también tenemos testigos, así como fueron los apóstoles, de la vivencia del amor, ¿ya? Bueno, vamos a avanzar entonces, si no hay preguntas y no hay comentarios. ¿Alguien quiere hacer Andreita, yo ¿Sí? te quiero hacer una consulta. Ya. ¿A qué le llamas la ley natural? La ley natural es ¿lo quieres aplicado? Explícamelo, porque ahí me perdí un poco. Porque Ya, esa fue mira. como en la primera alianza, ¿verdad? En la primera alianza con Abraham, Isaac y Abraham, Jacob. sí. Ya, ellos vivían según lo que tenían en su corazón, porque la ley natural son los mismos 10 mandamientos, pero que no están explícitos, ¿ya?
O sea, Dios pone en nuestro corazón los 10 mandamientos, pero sin nombres, sino que como solamente como algo que me sale fácil y natural vivir si es que yo tengo un corazón abierto a Dios, ¿ya? Obviamente que hoy día hay personas que no llevan los 10 mandamientos porque son de otras religiones, por ejemplo, ¿ya? Pero que tienen implícito, que saben que no se roba, que no se es infiel, que hay que cuidar a los padres, ¿no es cierto? Que a Dios hay que rendirle culto. O sea, todo lo que está en los 10 mandamientos, pero sin ponerle el nombre de 10 mandamientos, ¿ya? Esa es la ley natural. Entonces, una persona, cualquier persona, aunque no haya recibido la instrucción religiosa cristiana o judía, porque los judíos se ciñen a los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Entonces, si no han recibido la instrucción judía o cristiana y nunca han conocido, por ejemplo, yo me imagino que en China pueden haber muchas personas que viven según la ley natural, o en India, ¿no es cierto? Porque es más, ha habido menos religión cristiana o judía que en el occidente, ¿ya? En occidente es más fácil conocer los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Esa sería la ley natural. Y resulta que hoy día, como la gente se ha vuelto muy agnóstica o atea en algunos casos, entonces no se ciñen a los 10 mandamientos. Y entonces viven según la ley natural. Pero como es muy difícil vivir la ley natural, por eso es que Dios la dio explícita, ¿no es cierto? Entonces, esas personas tienen más tendencia a pecar, porque al no conocer ni ceñirse a los 10 mandamientos, entonces uno se va dejando llevar por el mundo, ¿ya? No sé si te sirve, Anita. Sí, súper, me quedó muy claro. Me quedó muy claro, sí. Perfecto. Entonces uno va a conocer gente. Es una evolución que que para mí ha sido muy interesante porque no la había visto así como las explicaba Andreita, así que me quedó súper. Claro, claro. entonces, ¿qué pasa si yo conozco a una persona que vive la ley natural y no los 10 mandamientos? Como muchos que hay ahora, sí, es cierto. Hay muchos, ¿no es cierto?, a nuestro alrededor. Entonces, yo si aplico la misericordia, ¿no es cierto?, que sería una de las tantas bienaventuranzas, ¿no es cierto? ¿Qué me va a pasar? Que esa persona va a recibir mi amor sin pedirle nada a cambio por la misericordia. Y se va a sentir más atraído hacia el cristianismo por mi conducta. ¿Se dan cuenta? Porque si a ti, vamos a poner lo que nos pasara a nosotros. Cuando yo veo a esas personas que son muy, muy religiosas y me empiezan a hablar de sus vivencias, hay algunos que son bien hipócritas, pues. ¿No es cierto? Que uno los ha visto con conductas terribles. ¿Ah? A mí me ha pasado ver, por ejemplo, a la salida de misa, un ministro de Eucaristía gritoneándose de auto a auto con otra persona. Entonces uno dice, uy, ¿no es cierto?
Entonces nosotros, con nuestras conductas, al decirnos que somos católicos y no aplicar la misericordia y el amor, vamos haciendo que otros que nos ven se alejen y no se acerquen. ¿Sí? ¿Se entiende? El amor es una cosa que debe nacernos por el que cree y por el que no cree, porque por el que lo vemos pecando y al que no vemos pecando porque no sabemos. Es más fácil juzgar. Por eso que el Señor dice, no juzguen, porque ustedes no saben lo que hay en el interior. Y esas personas al momento de su muerte van a ser juzgadas según lo que había en sus corazones. ¿Ya? Y si en su corazón hizo lo posible, nosotros no sabemos. Porque, miren, les quiero hablar acá de algo que es algo muy, muy difícil de entender, pero se lo voy a tratar de explicar y lo vamos a seguir conversando más adelante en otras clases, ¿ya? Yo le llamo el tren de la vida, ¿ya? Una persona de 20 años no tiene mucho tren, un niño de 5 tiene casi nada, depende de la vida que le haya tocado. Porque si, por ejemplo, al niño de 5 lo abandonaron al nacer y lo dejaron en una casa de acogida y nadie lo adoptó, por ejemplo, y se ha pasado de mano en mano, lo han maltratado, lo han gritoneado, le han pegado, y entonces su tren de vida a los 10 años lo va a hacer recubrirse de una pantalla, ¿verdad? De una coraza que le va a impedir amar. Lo mismo le pasa a un chiquillo de 20. Cuando uno ya tiene sobre 50, el tren ya se hizo gigante porque tenemos traiciones, tenemos pérdidas grandes, ¿verdad? Distintas situaciones de vida que nos han hecho apartarnos a veces de Dios y después volver. Y así cada tren va configurando la manera en que yo me relaciono en el amor. Y este tren es difícil de frenar, ¿ya? Mientras más grande y más doloroso es mi tren, más me cuesta aplicar el freno cuando llegan las circunstancias. ¿Sí? Por eso es que es tan importante lo que se ha estado haciendo en la Iglesia Católica últimamente, que son las misas de sanación. Porque en las misas de sanación, especialmente las que hace el padre Pedro Pablo, que yo he ido a muchas misas de sanación del padre Pedro Pablo, ¿no es cierto?, de muchos otros también. Entonces, en esas misas de sanación, uno ha ido liberando estos dolores y como nos enseñaba el padre, ¿no es cierto?, no sé si ustedes tuvieron la experiencia, por ejemplo, de ir a un retiro en que poníamos en un cordel nuestros nudos, ¿ya?, que son las circunstancias en que he sido herido, ¿ya? Las circunstancias de mi niñez, las circunstancias de mi adolescencia, las circunstancias de mi matrimonio, las circunstancias de mi vejez, ¿ya? Las circunstancias de mis padres. Entonces, todo eso ha ido configurando un tren que yo tengo en mis espaldas, o una mochila, si quieren decirle. Cada vez que yo voy a una misa de sanación, el Señor va limpiándome y sacándome, por así decir, desatando los nudos,
o sacando las piedras de mi mochila y me ha ido aliviando la vida y me ha ido capacitando para amar cada vez más. ¿Sí? ¿Quién más quiere preguntar algo o comentar algo que le haga sentido, que nos pueda servir a todos? Lo más lindo de participar es que, miren, cuando solo escuchamos a una o dos personas, nos privamos de el color que Dios quiere darle a nuestra clase. Cada reunión que uno asiste de distintas pastorales o misas o etcétera, clases como en este caso, el Señor en la comunidad es como, la comunidad viene a ser como un brillante, ¿ya? Cada persona aporta un color de ese brillo. Cuando yo comparto, el brillante brilla mucho, pero si yo me quedo callado, entonces es como que ese brillante no brillara, ¿ya? Y mientras más brillo tiene, con más amor llegamos a nuestra casa, porque nos damos cuenta que vivir en comunidad, que tener una comunidad, que compartir en una comunidad, es la cosa más maravillosa que nos puede pasar. Yo creo que muchos tienen experiencia de comunidad acá. Bueno, ¿seguimos? Ya son las 8:30. Aquí vamos a entrar a la última etapa de lo que significó Pentecostés, ¿ya? ¿Se dan cuenta qué es lo que es esto? La Torre de Babel. La Torre de Babel. Entonces vamos a buscar Génesis 11:1. Vamos a leer un versículo nomás. No, vamos a leer un poquitito más de un versículo. ¿Quién no tiene para que lea? ¿Alguien que no ha leído? Leo yo. Ya. Un versículo o más. Sí, vamos a leer, yo te voy a decir, hasta el versículo 4. Ok. Ya. Dice, todo el mundo tenía un mismo idioma y usaba las mismas expresiones. Al extenderse la humanidad desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Sinear y allí se establecieron. Entonces se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y coserlos al fuego. El ladrillo les servía de piedra y el alquitrán de mezcla. Después dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos y no andaremos desparramados por el mundo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces, no sé si todos tienen en su Biblia la misma traducción, ¿ya? No. La mía dice, todo el mundo tenía un mismo lenguaje e idénticas palabras. ¿Ya?
es parecido, pero no es igual. Es parecido, pero no es igual, ¿no es cierto? Sí. Ahora, les quiero... ¿Sí? Sabes que a mí la parte final dice, y no nos dispersaremos por todo el mundo. Entonces eso también me imagino, bueno, ahí lo va a empalmar con el Pentecostés, bueno, el de los cristianos. Que, claro, es como todo al revés, pues, todo al revés, Dios es bien, todas esas cosas locas. Sí. Sí, bueno, eso era. Ya, entonces miren. Aquí vamos a entender finalmente lo que significa esto de que hablaron en lenguas distintas, ¿ya? Y que todos entendieron. Todo el mundo tenía un mismo lenguaje e idénticas palabras. ¿Qué significa esto? En hebreo, único o uno significa Dios, ¿ya? En hebreo, las palabras, o sea, las letras, perdón, también son números, ¿ya? Entonces, cuando dicen único, es uno. Y uno significa Dios. La letra significa Dios y el número, que es la letra, significa Dios, ¿ya? Es medio raro de entenderlo. Uno puede sumar con letras, ¿ya? Uno eso no está acostumbrado, entonces, ya. Entonces, todo el mundo tenía un mismo lenguaje e idénticas palabras. ¿Cuáles serían estas idénticas palabras? Si era única, de Dios. Las revelaciones de Dios. No las revelaciones, sino que hablaban desde el amor, desde Dios. El corazón, ¿no es cierto?, que es de donde salen las palabras, era de Dios, ¿ya? Entonces, todos hablaban el mismo lenguaje. Yo les pregunto a ustedes cuando se juntan con personas que no son creyentes, ¿tienen el mismo lenguaje? No. No. ¿Y por qué? Porque se piensa diferente, porque no conocen la palabra de Dios, porque tienen una imagen a su pinta. Entonces nosotros podemos decir que nosotros tenemos el lenguaje de Dios y que los que no lo conocen no lo tienen. Es eso mismo, ¿ya? Entonces, al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Senear y allí se establecieron. Este país de Senear es Babilonia y esto es un sigurat, que son las construcciones típicas de Babilonia, ¿ya? Y allí se establecieron. Entonces se dijeron uno al otro, vamos a fabricar ladrillos y a coserlos al fuego. Así el ladrillo le servía de piedra y el betún de argamasa. Ya, aquí esto sí que está un poquito más difícil y les voy a pedir que pongan atención, ¿ya? Vamos a fabricar ladrillos. ¿Y qué significa ladrillo? Miren, les quiero contar que los israelitas siempre hacen juegos de palabras, ¿ya? Para mostrar realidades espirituales, ¿ya? Entonces, dice acá que en vez de construir con piedra, ¿no es cierto? Porque dice, así el ladrillo le servía de piedra. O sea que antes, ¿con qué construían? Con piedras. Ya. La palabra piedra significa en hebreo hijo de Dios. ¿Ya? Y
la palabra ladrillo significa hijo. Solo hijo. Y piedra significa hijo de Dios. Entonces, miren lo que les pasó. Ellos decidieron gobernarse a sí mismos, porque son ladrillos, hijos nomás, ¿ya? Y sustituyeron la piedra, que era ser hijo de Dios. Y por eso es que se confundió el lenguaje, porque en vez de seguir siendo hijos de Dios, decidieron ser hijos independientes. ¿Ya? Y después entonces el relato, ¿cómo termina? Termina con la dispersión de las lenguas. ¿Y qué es lo que nos dice el Pentecostés cristiano? Vamos a leer de nuevo. En el Pentecostés es que lo importante es que todos entiendan en sus lenguas las maravillas de Dios. Exactamente. Entonces, lo que sucede es que en Pentecostés cristiano se restablece una sola lengua con el Espíritu Santo. ¿Ya? O sea, que nosotros ahora, entre los cristianos, entre los creyentes, nos podemos entender y podemos hablar de Dios, en Dios, con Dios, ¿ya? ¿Estamos? Eso, si lo pudiésemos a lo mejor ejemplificar en nuestro hoy, por ejemplo, la Jornada Mundial de la Juventud, es un buen ejemplo. Claro, exactamente. Ahí se juntan todas las lenguas, todas las culturas, y con un mismo sentido, con un mismo amor, que es Dios. Claro. Ahí tenemos y todos se entienden. Digamos, y todos se entienden. Y se restablece lo que se perdió en Babel. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Ya. Por eso que era tan importante que llegara el Espíritu Santo. Por eso que el Señor decía, les conviene que yo me vaya para que venga el Paráclito. ¿Ya? Ya, quedan 2 láminas nomás. Vamos a salir entonces, yo creo que Pentecostés quedó claro. Me parece que todos como que lograron... Andrea, ¿sí? Una consulta, soy Marcos. Ya. Ese Pentecostés que está hoy día en la iglesia, cuando uno ve la iglesia, no, la iglesia somos todos, claro, cuando uno ve en que las distancias y diferencias que hay, y estamos viendo que en Alemania hay una especie de problema, o qué sé yo, o las distintas situaciones que están ocurriendo en muchos países, significa que estamos flaqueando con el Espíritu Santo como católicos. Claro, pues. Claro, porque lo que pasa es que se ha perdido la oración. ¿No es cierto? Y sin oración, el Espíritu Santo, ¿cómo te va a hablar? Pero principalmente uno lo ve en obispos, en muchos sacerdotes en que están en líneas equivocadas, y uno pensaría que los sacerdotes o obispos están en oración, están en comunión, y no pareciera que sea así. No, porque mira, el problema es que cuando un sacerdote o un obispo deja de rezar, es algo terrible lo que pasa. Y yo no sé si tú sabes, pero Lutero, por ejemplo, era sacerdote. Entonces, y hizo un cisma gigante, ¿no es cierto? Entonces, claro que Lutero tenía mucha razón en lo que estaba haciendo. No, o sea, depende. Mira,
yo soy ignaciana, ¿ya? Y San Ignacio siempre dice que, o sea, dentro de la línea ignaciana, ¿no? Que no es lo mismo que jesuita, ¿ya? Siempre hay que hacer las cosas desde dentro, no desde fuera. O sea, si tú quieres corregir la iglesia, tienes que hacerlo desde dentro, no desde fuera. ¿Y cómo? Con la oración y la humildad. Entonces Lutero se sale y comete el primer gran pecado, salirse. ¿Te fijas? Pero, a ver, pero yo ahí voy a defender en un punto a Lutero. Yo creo que a Lutero, si él hubiese llegado a lo mejor de una forma más calmada, digamos, a lo mejor no con tanta, como lo hizo, a lo mejor dentro de la iglesia no lo hubiesen escuchado. Es que lo que pasa es que lo que él proponía no se podía hacer porque era contra la doctrina, pues. Pero, a ver, pero la venta de indulgencia no era parte de la salvación. La venta de las indulgencias después se anuló en la iglesia, entonces no, tú no puedes salirte solo. Pero después a ver, mira, es que estás habló metiendo un Lutero. tema, mira. Es que me acuerdo una de las 19 tesis que tenía Lutero estaba en la cuestión de la indulgencia. Pero es una de las 19, pues. Entonces, si tú piensas que solamente son las indulgencias, no, pues. Porque él quería que no hubiera iglesia, quería que no hubiera jerarquía, quería que no hubiera... Y eso fue lo que pasó o sea, imagínate que ahora la cantidad de iglesias luteranas que hay, miles de miles, cada una con su propio... No tienen tradición, ¿ya? No tienen santos padres, no tienen doctores de la iglesia, no tienen nada. ¿Y por qué es eso? Bueno, pero no nos vamos a meter en Lutero, sino que el tema es que la oración para el sacerdote es fundamental. El sacerdote o obispo que no hace todas las oraciones que le corresponden, tiene que, o sea, hay que rezar mucho por ello, porque hay distintas razones por las que dejan de rezar, ¿ya? ¿Sí? Pero, no sé, yo creo que, a ver, la persona que estaba hablando anteriormente hace hincapié en que de repente la iglesia tampoco puede, yo soy de la idea más bien de que la iglesia tampoco puede ser estática. ¿A qué me refiero con eso? Yo creo que siempre hay que dejar que Dios haga nueva todas las cosas. Y hay que dejar también a Dios ser Dios. Y siento también que, si bien es cierto, uno de los pilares de la iglesia es la tradición, no podemos ser tradicionalistas. Creo que respetemos la tradición, pero no vivamos de la tradición. No sé si me logro explicar. Creo que el Concilio Vaticano II justamente vino a generar este viento nuevo que renovó a la iglesia y que justamente yo creo que el Espíritu sigue soplando, sigue refrescando un poco a la iglesia. Lo que pasa es que muchas veces nosotros cerramos las ventanas. Sí, pues claro que sí, pues. Entonces, a lo mejor los obispos de Alemania, por ejemplo, que están en un planteamiento a lo mejor un poquito más avanzado que nosotros, que para nosotros pueden ser a lo mejor así como casi escandalosos, pero no por eso a lo mejor, sí, habría que a lo mejor entender un poquito más lo que están tratando de decir y rezar a lo mejor un poquito más y a lo mejor entender que por ahí también tenemos que entrar a escuchar a Dios, pues, porque Dios también puede estar hablando ahí. Sí, claro, pero tienes que tener cuidado. No, por supuesto, no estoy diciendo que hay que comprarlas todas, pero, claro, porque si el sí a lo Papa, mejor hay que... a ver, mira, ¿quién es el que tiene la última palabra en el tema? ¿Eres tú? ¿En la iglesia chilena? ¿Quién es? El Papa. Y el Papa les ha hecho un corte. Entonces, ¿tú vas a estar de acuerdo con el Papa o vas a estar contra el Papa? ¿Te fijas? No, Entonces tú tienes que donde está tener... Pedro está la iglesia. Y eso Claro, uno entonces nunca tú lo puede tienes que perder tener de vista. claro
Tú tienes que tener claro por dónde te tienes que ir. Sí, por supuesto, pero yo a lo que voy es que a lo mejor no seamos tan, no seamos tan una iglesia de portazo, sino que a lo mejor también tenemos que dejar expresar. Que a lo mejor y de ahí dejarnos cuestionar y ahí empezar también, y también dejarnos. Pero tú, ¿a quién te refieres cuando dice dejarnos? ¿A quiénes? No, pues a nosotros, nuestras propias convicciones. Pues. ¿A ti mismo? Por supuesto, yo creo que la conversión no es estática. La conversión No, por supuesto, es un paso pero a diario, porque mi conversión a los 15 años pero es la si el misma Papa conversión a de ti ahora. te dice, pero si el Papa a ti te dice que son cismáticos, Pero ¿qué el vas Papa a no ha dicho hacer? que son cismáticos. Sí, pues, claro que sí, pues. O sea, parece que tú no has estudiado mucho el tema. No, me he quedado a lo mejor más los titulares, pero puede Sí, ser. Pero no, es que donde... tú no puedes leer solo lo de los diarios. No, tienes que buscar. Y entonces, mira, no nos extendamos más en ese tema porque nos estamos separando, ¿ya? Mira, después más y para la adelante, separación ya tenemos mucho. sí, mira, más adelante vamos a ver cómo se tratan todos estos temas en las primeras comunidades, ¿ya? Y ahí vamos a sacar el ejemplo de cómo se hace, ¿ya? Porque uno puede tener unas ideas que las encuentra fantásticas, pero es que la iglesia mira, me gusta a mí una comparación que hacía un padre que decía que tú para entrar a un equipo de fútbol, te pones la camiseta, te pones los shorts, te pones los calcetines, no discutes. Si acaso el calcetín es con línea amarilla, línea roja, ni la camiseta si tiene los números blancos, amarillo, o etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y cuando si eres hincha, vas a gritar por tu equipo, ¿no es cierto? Y tiene que ir con esa camiseta, con esos calcetines. Bueno, en la iglesia es igual. Tú tienes que seguir ciertas reglas mínimas para pertenecer a una institución. Entonces, en este caso, es la institución de Dios. Entonces, no puedes ser tienes que ser más cauto. No omitir opinión. No soy laxo, por favor, yo no soy una persona laxa. Yo no te estoy diciendo que seas laxo, te estoy diciendo que hay que ser cauto. Pero sí creo que tenemos que ser también, no las compro todas, no las compro todas, no me voy por ahí, no las compro todas, pero sí intento tener una fe cuestionadora, a eso me refiero. Ser capaz a lo mejor de mirar un poco más allá. No digo que lo sea, pero voy en el camino, estoy en el intento de cuestionarme también muchas cosas que la iglesia también mete las patas, pues ya hay que reconocer que la iglesia mete las patas. Sí, obvio que metió las patas y las ha metido harto. Pero claro, va a seguir metiéndola porque porque somos hombres, pero en cuestión de fe, obviamente tenemos que purificar también la fe, tenemos que también vivir de una fe más centrada en Cristo y no en Mira, las yo te ramas. digo, revisa bien en qué consiste lo que han propuesto los alemanes, revísalo bien, léete todo y después vas a sacar tu propia conclusión, ¿ya? Pero no es muy fácil de sacar, ¿ya? Bueno, sigamos. Vamos a terminar, por favor, sí. Vamos a terminar con Hechos 2, 22, 24, son solo 2 versículos, ¿ya? Que es muy importante porque esto es lo que nosotros también tenemos que aprender de los apóstoles, ¿ya? Esto está entonces Hechos 2:22. ¿Quieres que lea, Andrea? ¿Sí? Israelitas, escuchen mis palabras. Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret. Hizo que realizara entre ustedes milagros, prodigios y señales que ya conocen. Ustedes, sin embargo, lo entregaron
a los paganos para ser crucificado y morir en la cruz. Y con esto se cumplió el plan que Dios tenía dispuesto. Pero Dios lo libró de los dolores de la muerte y lo resucitó, pues no era posible que quedase bajo el poder de la muerte. Hasta ahí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, entonces, aquí es Pedro que está haciendo este discurso después de recibir el Espíritu Santo. Ya si ustedes miran, Pentecostés está en el capítulo 2 y esto está en el 2:22, ¿ya? Entonces, cuando abren las puertas para salir al encuentro de la gente, dice, ¿no es cierto, esto, Pedro? Jesús Nazareo, hombre acreditado por Dios ante vosotros con milagros, prodigios y signos que Dios realizó entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Vosotros lo mataste clavándolo en la cruz por mano de unos impíos, pero Dios lo resucitó. Esto es lo que se llama el querigma. No sé si ustedes han escuchado esta palabra, que yo se las puse acá. Querigma. ¿Qué es lo que es el querigma? Anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Los apóstoles en todas sus intervenciones con gente, lo primero que van a decir es que Cristo murió y resucitó. Entonces, este sería un mensaje de los cristianos que nosotros tenemos que retomar, porque nosotros empezamos a hablar de doctrina y no hablamos de lo principal, es que Cristo murió por nosotros, murió y resucitó por nosotros. Ahora, solo los que lo aceptan, que Cristo murió y resucitó por nosotros, pueden ser bautizados, ¿ya? No puede ser bautizada una persona que no cree en Jesucristo, ¿ya? Y ese día, en Hechos 2:41, que está en el mismo trozo, un poco más abajito, ¿ya? Dice, después de esto, o sea, del discurso, que es mucho más largo, obviamente, los que acogieron su palabra fueron bautizados, porque solo el que lo acepta puede ser bautizado. Y aquel día se les unieron unas 3.000 personas. Entonces, en estas lecturas, lo que nosotros vemos es que, primero que todo, ¿por qué 3.000 personas? Es una pregunta que uno se hace, ¿no es cierto? ¿Cómo se van a unir 3.000 personas? ¿De dónde salieron? ¿La gente que lo escuchó? Pero ellos estaban en una casa. Fueron muchos. No, pero un poquito antes ellos salieron a anunciar a Jesús, a anunciar el querigma. Pero ellos estaban en una casa y abrieron las puertas de la casa. Y ahí estaba toda esa cantidad de gente. Pero ahora, ¿por qué estaba esa cantidad de gente? Mire lo que dice en el versículo 22, dice, israelitas, escuchad estas palabras. Ellos anunciaron. Sí, anunciaron. Pero ¿por qué estaba toda esa gente ahí? ¿Qué estaban haciendo? Porque estaban celebrando Pentecostés. Estaban celebrando Pentecostés judío, estaba lleno de israelitas, porque era obligación ir a Jerusalén para estas fiestas que son las 3 principales con las que partimos, ¿ya? Entonces había mucha gente en Jerusalén, ¿ya? Y ahí es que están estas 3.000 personas, ¿ya? Ahora, este dato lo da Lucas, que es bastante fidedigno, ¿ya? Porque podríamos pensar que no, pero sí. 3.000 personas. ¿Lucas pudo haber sido testigo de eso o no? ¿O Lucas viene a aparecer después?
No, porque Lucas conoció o se hizo cristiano en Antioquía, mucho después, ¿ya? Ahora, ya que estamos hablando del bautismo, porque se bautizaron toda esa cantidad de personas, ¿no es cierto? Vamos a aclarar algunos puntos que yo creo que son importantes, que a lo mejor, bueno, los de la pastoral bautismal me imagino que lo saben, ¿no es cierto? Los apóstoles y discípulos desde el inicio usaron la fórmula trinitaria. ¿Cuál es la fórmula trinitaria? Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Uno, si en alguna oportunidad tiene que bautizar a alguien, tiene que hacerlo con esta fórmula, ¿ya? Y lo hicieron siguiendo el mandato de Jesús que está en Mateo 28, 19, 20. Ese mandato dice, id pues y haced discípulos a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Con esta cita terminamos, son las 9. No sé, puedo dar unas 2 preguntas más nomás, en caso de... Andrea. Una acotación. Sí. No sé si escucharon la noticia hace poco de un sacerdote en Estados Unidos que bautizaba con otra fórmula y quedaron nulos como 12.000 bautizos. Claro. Porque el bautizado decía, nosotros te bautizamos, decía, en vez de decir yo te bautizo. Claro, no se puede. Es una acotación. Sí, súper buena. Andrea, perdón. Sí. ¿Habrá alguna posibilidad que tú nos envíes estas PowerPoints o como se llame? Sí, yo les puedo enviar el PowerPoint a los correos. Claro, sería, por lo menos para mí me gustaría mucho, me ayudaría. Sí, puedo mandar el de la primera clase también, puedo mandar el de la primera y el de la segunda clase. ¿Ah? Muchas gracias. Gracias. Bueno, Andrea, ¿qué significa que quedó grabada esta clase? Sí, que quedó grabada la clase también. ¿Y ¿ya? cómo Fernando se ve? la estaba grabando, así que también sí. se puede mandar, si Les prefieren el audio, no sé si el audio va con sí, la... el audio y la imagen, les voy a mandar el link para que lo puedan ver. Eso al mail, ¿eso Fernando, al mail lo vas a mandar? Sí, se los puedo mandar al correo. Ah, qué bueno, porque yo no voy a estar la próxima clase, así que ojalá la graben. Sí. El próximo miércoles no voy a poder vamos... estar, así que ojalá que Fernando la grabe. Para escucharla. Sí. Ya, mira, yo le quiero dar las gracias a Fernando por haberme ayudado hoy día con el tema, porque la vez pasada me traumaticé un poco porque se me cortó se me cayó el video. No, el internet. Y después estuve hablando con otras personas de mi sector y también a todos se les había caído. Entonces, yo creo que Fernando, si no te importa, ¿estás todavía, Fernando? Sí. Sí, pero mejor pongo mi cámara porque está la foto del padre, porque es la cuenta de la parroquia. Sí, yo decía que parecido al padre Fernando, parece mellizo. No es para tanto. No soy cantante. Quiero dar las gracias Andrea, por ayudarme. Y yo creo que seguimos con Zoom porque para mí me es más fácil. Sí, por favor. Mejor. ¿Ya? Andrea, tengo una duda de la clase anterior. Sí. O una curiosidad. ¿Se acuerda que usted dijo que Herodes era una dinastía? Sí, herodiana, sí. ¿Herodías era parte de esa dinastía? No, Herodías era la mujer del hermano de Herodes. Ya, es que como tiene el mismo nombre, Herodías, como de Herodes. No, pero Herodías y Herodes no es igual. Ya, no era parte de la dinastía entonces. No. Ya. Ya. Entonces dejamos hasta aquí en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Que lo pasen regio, nos vemos la próxima semana. Los que puedan, Gracias. reciben su Gracias.